Compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente para poder continuar con el desarrollo de nuestro curso y acercarnos a la parte intermedia del mismo, donde concluiremos los aspectos generales para posteriormente entrar a los juicios en particular. Aunque esta segunda parte de los juicios en particular en extensión es menor, quiere decir que aunque formalmente llevaremos la mitad, pero estaremos cerca ya de concluir la totalidad de nuestro programa. El día de hoy vamos a ver la ejecución de las sentencias, el secuestro judicial o embargo y finalmente el procedimiento de remate. ¿Dónde nos ubicamos nosotros en nuestro procedimiento? Vamos a recordar, miren, ya hemos visto casi todo, ¿verdad? De lo que es el juicio normal, la demanda con sus pruebas, la conciliación, la contestación de demanda con sus pruebas, el ofrecimiento, el desahogo de pruebas con sus alegatos y la sentencia, la citación de la sentencia, y hoy sí ya estamos en ejecución de sentencia, fíjense, ya estamos en la última fase procesal. Primero, tenemos que ver cuándo se debe ejecutar una sentencia. Miren, normalmente a lo largo de nuestro procedimiento, pues hay un desgaste normal de las partes y de sus abogados, porque hay una confrontación que, pues, si desde el principio nosotros sabemos que el litigio es la intención del actor de someter el interés del demandado al propio, y por la otra parte, en tratándose del demandado, de resistirse y apoyados obviamente por los abogados, esta posición se manifiesta a lo largo de todo el procedimiento, no solamente cuando demandamos o contestamos la demanda, sino en las pruebas, en los alegatos, los incidentes, recursos, todo lo que se presenta a lo largo de nuestro juicio. Entonces hay un desgaste normal. Sin embargo, cuando obtenemos una sentencia favorable, pues estamos contentos, no obstante que esta sentencia pues es un documento escrito, pero que ya nos da la razón. Sin embargo, debemos nosotros reflexionar que después de que se dicta la sentencia, acá, ¿verdad?, la parte a la que representamos, vamos a ubicarnos en el lado del actor, pues a lo mejor se siente contenta de que le llevemos un documento donde ya ganó el juicio. Pero la pregunta recurrente de su cliente hacia el abogado va a ser: oiga, licenciado, ¿y cuándo me paga? ¿Cuándo me devuelve o entrega el bien? ¿Cuándo me firma la escritura? O sea, el actor quiere algo concreto. Ese algo concreto lo vamos a obtener nosotros en la ejecución. Y aunque entre la sentencia y la ejecución de sentencia aparentemente ya no hay algo que hacer, pues en la realidad sí lo hay, porque después de la sentencia, la parte inconforme, pues ya sea el actor o el demandado, si no obtuvieron una resolución favorable, pues seguramente la van a impugnar, se van a ir a la apelación. Y si no obtienen una resolución favorable en la apelación, pues se van a ir al juicio de garantías, a su amparo directo. Y hasta que se resuelve ese juicio de garantías y obtiene una resolución que puede ser favorable, confirmatoria a sus intereses, pues transcurre un buen tiempo acá. O sea, entre la sentencia y la ejecución de sentencia, pues no transcurre poco tiempo. Puede ser que, si bien nos va 6 meses o un año o a lo mejor 2 años, en hacer efectivo aquello por lo que estamos luchando, por lo que iniciamos nuestra demanda. Entonces, sumando tiempos, así a la ligera, ¿verdad? A lo mejor en la primera instancia, y hoy con la pandemia, pues un poco más de tiempo, nos llevamos a obtener la sentencia casi un año.
Y la ejecución de sentencia, pues puede ser que se obtenga a lo mejor, si bien nos va en un año o probablemente más tiempo. O sea, entre esta fase, que es la sentencia, y la ejecución de sentencia, pues todavía le falta tiempo acá, porque aquí está la apelación y después está el juicio de garantías. Entonces, si ya en la sentencia estamos un poco agotados, pues no se diga ya cuando estamos listos para la ejecución de sentencia, para hacer efectivo aquello por lo que estamos luchando desde un principio. Ejecutar significa llevar a cabo aquello que nosotros estamos pidiendo desde un inicio de nuestro juicio. Entonces, hay ya un desgaste. O sea, ustedes aquí deben tener muy claro que, pues, no solamente debemos llegar a la sentencia, sino debemos llegar hacia adelante a la ejecución de sentencia y tener la capacidad, pues, para explicarles a nuestros clientes, porque probablemente después de la sentencia, pues ya se encuentren ellos también agotados, en cuestión de, pues, la necesidad que tienen ellos de obtener un resultado. Y aquí les decimos, mira, ya está la sentencia, y entonces nuestro cliente nos dice, oye, ¿y ya cuándo tengo mi pago? ¿Cuándo me devuelven mi casa? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en explicarle que, pues, está sujeto a lo que haga la otra parte, lo que nosotros le respondamos, lo que resuelvan las autoridades de la segunda instancia, y probablemente, si se va al juicio de amparo, en el tiempo que tarden las autoridades federales en resolver. Entonces todavía le falta tiempo. Entonces aquí nosotros hoy lo que estamos viendo ya es cuando transcurrió ese tiempo, cuando ya estamos en la ejecución de sentencia, cuando ya podemos hacer efectivos nuestros resultados. Cuando nos encontramos en ejecución, miren, una resolución ejecutoriada, incluida una sentencia, es la resolución que constituye la verdad legal, a la que las partes están obligadas a pasar por ella, a cumplirla. Allá les comento, en los laudos en la Junta de Conciliación o los convenios allá que se alcanzan y que se elevan a la categoría de laudo, siempre se acostumbra a agregarle y las partes o están obligadas a pasar por esa resolución en todo tiempo, lugar y circunstancia. O sea, la verdad legal es la que debemos nosotros cumplir. En tratándose de una sentencia, ¿cuándo se declara la sentencia ejecutoriada? Pues cuando se confirma por la resolución de la segunda instancia, ahí se declara ejecutoriada, y debemos considerar nosotros que es independiente a que el afectado pudiese promover todavía su juicio de garantías. Pero para efectos de nuestra legislación común, la sentencia ejecutoriada es aquella contra la que ya no procede ningún recurso, porque procediendo ya se resolvió. ¿Cuál otra? Cuando procediendo un recurso, la parte que lo debe promover se equivoca o lo interpone fuera de tiempo. Entonces opera ese principio de preclusión, o sea que pierde ese derecho y la resolución se declara ejecutoriada. O cuando procediendo un recurso no se interpone. Acá, después de la sentencia, nosotros tenemos el recurso de apelación y tenemos 9 días. Vamos a pensar que después de esos 9 días, la parte interesada no promueve el recurso de apelación, entonces la resolución está ejecutoriada. Hay un caso más que es verdaderamente extraordinario. Se dicta la sentencia y expresamente el actor y el demandado la aceptan. Entonces se declara ejecutoriada. Por cualquiera de estos medios quiere decir que esta sentencia ha quedado firme. Ustedes van a escuchar también que o ha causado estado. Aquí ya es la verdad legal, ya nada hay que hacer. O sea, se perdió el recurso, no se interpuso el recurso, se aceptó expresamente la resolución o el recurso se interpuso fuera de tiempo. Aquí la sentencia ya se declara ejecutoriada. Y fíjense que pueden estar en este mismo caso de la sentencia, ¿verdad?
Cuando las partes durante el procedimiento celebran un convenio de transacción, o sea, se ponen de acuerdo y este convenio pues eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada o a través de algún medio alterno de solución al conflicto. Si es durante el proceso, pues puede ser la conciliación, o si es anterior o durante, o incluso ya dictada la sentencia, como lo vamos a ver más adelante, por la mediación, se alcanzó un convenio ante notario público, el convenio y que el notario público además está certificado y que el convenio se registra en el Centro Estatal de Medios Alternos, como la ley lo marca, o un laudo arbitral, pues en estos casos también es equivalente a la sentencia. Entonces, quiere decir que para ejecutoriar la sentencia o alguna de estas opciones es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Lo común, ¿verdad? Porque hoy todavía lo fundamental para la administración de justicia, la manera de resolver el litigio, hasta hoy sigue siendo la sentencia y la sentencia ejecutoriada para que se haga efectivo la reclamación de la parte actora. Todavía no tenemos, digamos, una pues gran incidencia de los medios alternos o de las transacciones durante el procedimiento, o sea, la mayor parte de las ejecuciones son por medio de la sentencia ejecutorial. Entonces acá ya nos encontramos en la sentencia ejecutorial. ¿Cuál es la forma que se va a llevar a cabo? Pues miren, lo primero y lo deseable es que la parte contra la que se pronunció esa sentencia, que normalmente es el demandado, pues cumpla con lo que está obligado. Hay casos en que el actor está obligado, sí, pues cuando el actor no demuestra su acción, que el demandado es absuelto y que además el actor es condenado al pago de los gastos y costas que originó la tramitación del juicio, pues él va a ser el responsable de la ejecución, pero estos son casos verdaderamente excepcionales. Lo normal es de que si estamos hablando de ejecución, nos estemos refiriendo a la ejecución prácticamente en contra del demandado. Acá, al llegar a la sentencia ejecutoriada, ¿cuál puede ser la situación de nuestro procedimiento? Miren que a lo largo de nuestro procedimiento, nosotros hayamos embargado bienes, ¿verdad? Eso puede ser. También puede ser que ya llegado a la sentencia esté precisada la cantidad líquida que estamos reclamando, pero lo normal es que no. ¿Por qué? Porque antes o durante la tramitación de nuestro procedimiento, el embargo solo se promueve cuando estamos en presencia de un juicio ejecutivo o lo hacemos a través de una medida cautelar para garantizar el resultado del juicio, y en ese caso de la medida cautelar tenemos que dar una fianza. O sea, quiere decir que en la mayoría de los juicios nosotros llegamos a la ejecución de sentencia sin haber embargado los bienes. También llegamos a la ejecución de sentencia sin que esté precisada la cantidad líquida que estamos nosotros reclamando, o sea, la cantidad exacta de dinero. Si ya estuviera embargado y ya estuviese precisado, pues entonces nos ahorraríamos estas partes de la ejecución de sentencia, pero normalmente eso no ocurre. Quiere decir que se decreta ya la sentencia ejecutoriada, se declara ejecutoriada la sentencia y que entonces nosotros vamos a tener que precisar la cantidad líquida que estamos reclamando. Entonces, acá, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que cuando el objeto de nuestra reclamación es una cantidad o un pago, pues vamos a tener que precisar la cantidad líquida, pero a veces el requerimiento de nosotros es una obligación
de dar o de hacer. Si se trata de una obligación de dar o de hacer, pues es más fácil, porque si se trata de dar, el juez dispone de todas las medidas coactivas. Vamos a pensar que se trata de la devolución de un bien, pues entonces ya vimos aquí cuáles son las medidas coactivas, que es la multa, el cateo con auxilio de la fuerza pública e incluso el arresto. Entonces, si se trata de hacer, como devolver algo, ya sea mueble o inmueble, pues el juez va a ordenar su devolución o restitución, y si el demandado se niega a cumplir, pues el juez va a ordenar la aplicación de estas medidas coactivas. Y acuérdense que pues no tienen que seguir el orden que está establecido, o sea, no tiene que aplicarse primero una multa o el cateo con el auxilio de la fuerza pública o el arresto. Puede desde el inicio decretarse el arresto u ordenarse la restitución o devolución con el auxilio de la fuerza pública, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras, ¿verdad? Entonces, esa sería en el caso de una obligación de hacer o la entrega de un bien mueble o de un documento, si ese fue el objeto de nuestro juicio. Entonces, o la devolución de un vehículo. O sea, el juez va a disponer de todas las medidas y fíjense bien, en todo caso, la ejecución de sentencia siempre es a instancia a petición de parte. Aquí hay una salvedad cuando se trata de asuntos familiares o donde intervienen incapaces, pero estamos hablando pues específicamente en la materia procesal civil, entonces siempre va a ser a instancia a petición de parte, normalmente, ¿verdad? La, la generalidad. Entonces el interesado pide. Si es una obligación de hacer, pues el juez dispone de toda, o de dar, el juez dispone de todas las medidas coactivas. Y si se trata de hacer, por ejemplo, que se trate de la firma de una escritura pública, pues si la parte contra quien se dictó la resolución no la hace, pues el juez la puede hacer en su ausencia. A veces el juez, o como lo marca la ley, ¿verdad?, da 3 días para que el demandado comparezca a la notaría de la elección del actor a firmar, y si no firma la escritura, el juez la firma en su rebeldía. Entonces, en esos procedimientos de ejecución no hay mayor problema. Pero si se trata de una obligación de dar y se trata de una cantidad por determinar de dinero, que es la mayoría de los casos, entonces nosotros llegamos al punto de la ejecución de sentencia y lo primero que se tiene que hacer es precisar esa cantidad. Vamos a pensar que esa cantidad esté conformada de varias prestaciones, por ejemplo, ¿verdad?, pensiones rentísticas o pensiones adeudadas o abonos, más los intereses que hayan causado, más probablemente los daños y perjuicios que se hayan generado, más los gastos y costas del juicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte favorecida por la resolución o por la sentencia ya ejecutoriada? Pues tiene que presentar lo que le llamamos la planilla de liquidación, o sus gastos, todo tiene que presentar bien ordenados, desglosados y, o sea, ya establecido el monto por el que se debe decretar la liquidación. Con esta planilla le corren traslado a la parte contraria para que conteste en un plazo de 3 días máximo. Y así conteste o no, el juez en los 3 días siguientes debe emitir su resolución. O sea, esta es la sustanciación o tramitación de nuestra liquidación. Se dicta el auto que declara ejecutoriada la sentencia. Entonces, la parte que resultó beneficiada, pues tiene 3 días, porque se trata de una situación que no tiene definido un término específico, se entiende en 3 días, prepara en 3 días su liquidación, la presenta al juzgado, el juzgado le corre traslado al demandado, que es normalmente contra quien se dicta la ejecución, para que conteste en 3 días, y conteste o no, en los 3 días siguientes, el juez dicta la resolución que corresponda.
En esta tramitación no se admiten recursos. O sea, no puede haber una reclamación o no puede haber una apelación. O sea, quiere decir que pues se trata de que sea rápida esta ejecución. Como la ley ordinaria no establece recursos, la única manera que tendrían de defenderse pues es irse al juicio de garantías, en cuyo caso pues el tiempo se ampliaría, ¿verdad?, para llevar a cabo la ejecución. Pero aquí de lo que se trata desde el punto de vista de nuestra legislación local es que sea rápido. Presentamos nuestra liquidación, la parte contra quien se presenta la contesta o no, y en 3 días siguientes el juez dicta su resolución. Contra la resolución que se dicta, tampoco procedió un recurso. ¿Por qué? Porque, mire, estamos en presencia de una resolución ejecutoriada, una sentencia ejecutoriada, donde, pues, la parte contra quien se dictó tuvo a su alcance en el procedimiento normal todos los medios de defensa posibles, ¿verdad? Hizo valer a lo mejor sus recursos de reclamación, a lo mejor objeciones, a lo mejor incidentes, pero si tuviese todavía otras formas ordinarias con las que combatir, pues sería un procedimiento interminable. No obstante que la ley no lo establece, ¿verdad? O sea, trata de preservar la rapidez de la ejecución, pues no es un procedimiento lamentablemente tan rápido. Entonces, aquí ya se dicta la liquidación, se despacha la liquidación por una cantidad específica, y esta es la parte, digamos, interesante, ¿verdad? Porque aquí acuérdense que lo primero que estamos consiguiendo después de haber ganado ya el juicio, de obtener la declaración de que esta sentencia está ejecutoriada, pues estamos obteniendo ya la cantidad líquida que suma todos los conceptos a los que fuimos favorecidos y a los que tenemos derecho para poderle cobrar a la parte contraria. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo primero, ¿verdad? Como esa petición de parte, hay que pedirle al juez que le requiera al demandado el pago. ¿Y qué pasa si la parte contraria pues no lo hace? O sea, lo ideal sería que reclamándole nos pague. Pero fíjense bien, después de que ya transcurrió la primera instancia, que transcurrió la apelación y que transcurre también a lo mejor probablemente su juicio de amparo directo, pues a lo mejor nos tardamos para llegar a este punto 2 años o un poco más. Pues ya quisiésemos nosotros, ya está la cantidad líquida, que lo que ocurra sea que pague. Pues deseablemente puede ocurrir. O sea, puede ocurrir que ya no teniendo ninguna otra opción el demandado, pues el demandado cumpla. Pero acuérdense ustedes que cuando vimos la contestación de demanda, yo les comenté a ustedes que nuestras excepciones, que son perentorias y dilatorias, y aunque todas se resuelven en la sentencia, pues unas excepciones tienen solo por objeto retardar, ¿verdad?, un poco el juicio. Pues esto coincide con la posición del demandado, porque el demandado cuando va con ustedes, a lo mejor les dice, pues sí debo, pero lo que quiero es que me gane usted un poco de tiempo para que cuando pague, pues haya ganado lo más posible de tiempo. Entonces, ahorita en este punto del juicio, que ya es la ejecución, el demandado quisiera ganar más tiempo. Y a veces los ven a ustedes demandados que no los vieron para iniciar, no los vieron en la apelación ni en el amparo, que los ven en la ejecución y les dicen, oiga, licenciado, pues lo que quiero es que gane usted un poquito de tiempo. Bueno, a lo mejor nos vio a la hora de contestar la planilla y pudimos tratar de argumentar ahí en la contestación que no fueron todos los gastos, etcétera, pero pues finalmente se va a resolver la ejecución. Pero si se fijan ustedes, hasta este momento lo normal es que todo haya sido solo escrito, que esté la sentencia, la ejecución de la sentencia, la determinación de la cantidad líquida por la que se va a despachar la ejecución, pero acá quiere decir que el demandado ha conservado su patrimonio hasta este momento. Si no es un juicio ejecutivo o si no se promovió una medida
precautoria o cautelar de embargo, pues el patrimonio del demandado no ha sido tocado. Entonces nosotros ahorita ya vamos a tocar el patrimonio del demandado porque debemos hacer efectivos nuestros derechos. Entonces ustedes tienen que saber cómo hacerlo. Pues aquí vienen los dos elementos que debemos sabernos muy bien. El primero se llama secuestro judicial o embargo, donde nos apropiamos de bienes del demandado o constituimos el embargo. Y después, donde nosotros vendemos los bienes del demandado a través de un procedimiento que se llama remate judicial. Fíjense nada más. O sea, debemos saber cómo se lleva a cabo ese secuestro judicial o embargo. Miren, en el secuestro judicial o embargo, nosotros debemos hacer una reflexión que les he platicado en otras clases, pero que aquí también la repetimos para ubicar por qué nosotros acudimos ante el órgano jurisdiccional. Porque fíjense bien que el órgano jurisdiccional tiene el monopolio, o sea, monopolio es el único, de la fuerza coactiva del Estado para hacer que en un conflicto de intereses entre particulares, el particular que se niega a cumplir se vea obligado a hacerlo. ¿Por qué es el monopolio? Porque eso es una exclusividad. Si nosotros pues tuviésemos acceso a ese monopolio, no acudiríamos ante el órgano jurisdiccional. Miren, esta es también una de las razones que nos hacen, pues ahora sí que descartar la posibilidad de existencia de la autotutela o los grupos de autodefensa. ¿Por qué? Porque el Estado debe ser el único que tenga esa opción de llevar a cabo el uso de la fuerza coactiva legítima, y nosotros los abogados, los únicos que podamos generar esa intervención del órgano coactivo del Estado. ¿Por qué? Porque si la llevan a cabo particulares en el uso de esa autotutela o autodefensa que está prohibida por la Constitución, acuérdense que nadie puede hacerse justicia por propia mano, lo establece nuestro artículo 17 constitucional. Pero la repetimos, ¿por qué? Porque miren, si nosotros en ejecución de sentencia obtenemos una restitución de un inmueble, pues nos van a entregar el inmueble y vamos a estar apoyados o avalados por la ley. Pero si nosotros lo hiciésemos por propia mano, ¿qué cometeríamos? Pues cometeríamos un despojo, o sea, cometeríamos un delito. Ahora, si obtenemos la devolución de un documento o la devolución de un bien mueble, pues vamos a estar haciendo cumplir una resolución judicial en ejecución. Pero si lo hacemos por propia mano, pues estaríamos cometiendo un robo. O sea, nosotros no podemos apropiarnos. Y si en la ejecución el juez, en uso de la fuerza coactiva que le autoriza el Estado, determina la privación de la libertad de la persona que no quiere cumplir a través de un arresto, pues está llevando a cabo la aplicación de una medida coactiva. Pero si lo hace alguien, pues está haciendo que no sea la autoridad, está llevando a cabo una privación ilegal de la libertad. Bueno, en tratándose del embargo o secuestro judicial, si nosotros vamos y tomamos bienes, muebles o inmuebles, pues a lo mejor lo que cometemos sea un robo o un despojo. Entonces estamos cometiendo un delito. Entonces acá, fíjense bien, nosotros lo hacemos de manera que lo que se cometa en uso de la ley y con la intervención del órgano jurisdiccional sea una ejecución legalmente autorizada. Entonces lo que tenemos que saber nosotros es cómo se lleva a cabo esa ejecución. Acá estamos hablando nosotros de secuestro judicial o embargo. Es el apoderamiento de bienes que sirven para cumplir una resolución que ya está despachada por una cantidad líquida. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este secuestro judicial o embargo? Miren, el secuestro judicial o embargo se lleva a cabo primero, ya está determinada la cantidad.
Entonces, lo primero que debe hacer el juez es ordenar que se le requiera a la parte contra quien se dictó que pague. Y si no paga, entonces se proceda al embargo. ¿Cómo se lleva a cabo este embargo? Miren, vamos a distinguir en el embargo o secuestro judicial, pues básicamente sobre dos aspectos, sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles, porque cuando se decreta sobre sueldos, lo que se hace es ordenar su descuento, entonces no tiene mayor complicación, o sea, embargamos un sueldo como cuando es normal en las pensiones alimenticias y lo único que se hace es ordenarle a quien paga que haga los descuentos correspondientes, o sea, no hay tanto problema. Cuando se hace sobre un vehículo, pues tampoco hay problema porque lo que se hace es pedir un oficio a la autoridad que maneje la vialidad para que ordene la detención y entrega del vehículo. Pero sí tenemos que saber cómo se lleva a cabo el secuestro judicial o embargo de bienes muebles o de bienes inmuebles.